Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Daniel Aguirre y yo soy ingeniero especialista de VMware NSX para México. El día de hoy, dentro de nuestra entrada de blog de NSX en español, vamos a hablar sobre la microsegmentación y cómo a través de VMware NSX como plataforma de virtualización de servicios de red podemos implementar, así como los beneficios que nos da. Antes de iniciar la charla, me gustaría empezar por una analogía precisamente con las ciudades amuralladas, que como bien sabemos son edificaciones que se llegaron a construir en la época medieval. Estas ciudades amuralladas prácticamente tenían bastantes semejanzas con las arquitecturas de seguridad tradicionales, porque en primer lugar contábamos con comercios. Por otra parte, entre estos equipos, entre estas máquinas virtuales, infraestructura, existían interacciones que precisamente habilitaban que esta ciudad se mantuviera activa. Por otra parte, existían edificaciones, que lo podemos ver como los activos críticos de la organización. Y finalmente, podemos ver caminos, que son los que precisamente nos permitían comunicar de un lado a otro, de un origen a un destino, precisamente dentro de la ciudad amurallada. Esto hoy en día perfectamente lo podemos ver representado en el data center digital, a través de máquinas virtuales, a través de dispositivos de red, a través de activos críticos, a través de servicios de web. Y bien, otro punto que falta aquí es el control perimetral. Esto es algo bien importante porque hoy en día las organizaciones, digamos que están dependiendo de controles de seguridad perimetrales que nos permiten bien controlar el tráfico que entre y que acceda a nuestro data center. Sin embargo, no nos evita o no nos restringe el tipo de comunicación que estamos teniendo dentro del data center. ¿Por qué es bien importante este tema de la seguridad perimetral? Porque cuando el perímetro es vulnerado, prácticamente aquí podemos ver un efecto en donde una vez que logramos ingresar, pues prácticamente estas ciudades amuralladas prácticamente estaban expuestas a los ataques de los externos que precisamente se apropiaban del perímetro y de la edificación. Esto lo podemos ver representado como un movimiento lateral y que prácticamente una vez que una ciudad amurallada era comprometida, pues no había nada más que hacer. Hablando en la tecnología, precisamente en el centro de datos definido por software, ¿por qué hoy en día siguen existiendo brechas de seguridad importantes y que obviamente son mencionadas dentro de las principales noticias del mundo de la seguridad? En primer lugar, porque existe una comunicación sin restricciones dentro del perímetro, precisamente estamos haciendo esta analogía, y por otra parte no existen controles que nos están previniendo o estaban evitando que ocurran los movimientos laterales. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que un agente malicioso logra vulnerar el perímetro, pues prácticamente es cuestión de tiempo para que estas amenazas se lleguen a propagar de un lugar a otro. ¿Cuál sería una solución idónea precisamente para este esquema? Estamos hablando de implementar un esquema en donde estemos protegiendo absolutamente toda comunicación, en este caso a través de cada VNIC dentro de cada máquina virtual, implementando un modelo de seguridad llamado Zero Trust definido por Forrester, que es precisamente aquí donde implementamos un esquema de microsegmentación para proteger el tráfico que le denominamos este-oeste. Un dato relevante es de que Gartner estima que en la actualidad cerca de un 80% del tráfico que existe en el data center virtual prácticamente es tráfico este-oeste. Si yo quisiera implementar un mecanismo de microsegmentación utilizando tecnología tradicional, vamos a ver que esto no es viable ni por la parte de costos ni por la parte operativa. Si yo quisiera implementar controles de seguridad basados en firewalls físicos, yo tendría que aprovisionar N cantidad de infraestructura física, hacer todos estos puntos de conexión para hacer que el tráfico vaya a ser inspeccionado por el firewall, es decir, implica hacer la configuración de ruteo, puede llegar a ser complejo, toda la parte operativa que conlleva el administrar N cantidad de instancias de firewalls. Por otra parte, también los fabricantes de seguridad llegaron a implementar firewalls virtuales. ¿En qué consisten? Prácticamente son máquinas virtuales que cumplen el mismo propósito precisamente para permitir o restringir la comunicación. Sin embargo, esto también implica la configuración de ruteo y por otra parte también tiene la peculiaridad de que ofrecen un bajo desempeño. Entonces, las variables son las mismas. Aquí estamos hablando de un bajo performance y aparte el tema operativo que obviamente es bastante costoso. Con VMware NSX a través de su componente Distributed Firewall vamos a poder implementar un esquema que nos facilite la microsegmentación y que este esquema de microsegmentación prácticamente opere de forma distribuida en todos los hipervisores dentro del Virtual Data Center, con lo cual vamos a poder ofrecer lo que es la protección de tráfico este-oeste.
¿Cómo funciona la microsegmentación dentro de NSX? Aquí estamos viendo una comunicación estándar en una máquina virtual, donde los paquetes fluyen al firewall perimetral. Con VMware NSX, una vez que nosotros aprovisionamos una máquina virtual, ya sea que tenga una, dos o hasta 10 virtual NICs, prácticamente cada una de estas interfaces va a ser dotada de una política de seguridad que va a ser implementada a nivel del kernel, es decir, el kernel del hipervisor es el que va a hacer la inspección de estos paquetes, con lo cual no le quitamos performance, no le quitamos ningún tipo de procesamiento o recursos a la máquina virtual y el tráfico va a ser inspeccionado de acuerdo a la política de seguridad. Ahora bien, si la máquina tiene que ser migrada de un data center a otro o de un host a otro, las políticas de seguridad seguirán siendo aplicadas independientemente del hipervisor destino y de igual forma cuando la máquina sea eliminada, políticas de seguridad van a desaparecer con esta máquina virtual, brindándonos obviamente eficiencia dentro del proceso y sobre todo dentro de la operación de seguridad. Algo importante a destacar es de que se puede implementar el esquema de microsegmentación dentro de NSX, ya sea con máquinas virtuales y sean conectadas directamente a una VLAN, o bien si ya estamos implementando un mecanismo para la virtualización de redes con NSX a través del protocolo de VXLAN, yo también puedo implementar la microsegmentación utilizando VXLAN. Algo bien importante dentro de NSX es el punto en donde nos ubicamos para hacer esta inspección. Por una parte, NSX se ubica entre el hipervisor y lo que es el switch virtual distribuido. Y esto nos va a dar dos grandes cualidades. La primera es de que vamos a tener todo el contexto de lo que ocurre en el hipervisor, es decir, vamos a saber cómo se llaman las máquinas, qué dirección IP tienen, si corren algún servicio específico de seguridad o cuál es la función del negocio que ellas tienen, es decir, tenemos todo el contexto de la infraestructura virtual. Y por otra parte, estamos como punto único de inspección del tráfico entre el virtual switch y la red física, que esto obliga a cualquier comunicación de las máquinas virtuales, no importando si es comunicación dentro del mismo host, tenga que ser forzosamente evaluada por este componente de NSX. La gestión de políticas también es un tema bien importante. Esto nos va a ayudar directamente en el OPEX de la solución. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo 100 máquinas virtuales y haciendo un ejemplo, 2 virtual NICs por cada máquina virtual, yo estaría pensando en que a lo mejor tendría que administrar 200 firewalls o 200 reglas de firewall, lo cual es totalmente erróneo. Con VMware NSX, la gestión de políticas se da de forma centralizada a través de un plugin que se habilita dentro de vCenter y estamos aprovechando todo el contexto de la infraestructura del Virtual Data Center. Como lo comenté anteriormente, ya sea definir políticas que van a aplicar a nivel de todos los sistemas operativos a nombre de las máquinas virtuales que tengan cierta nomenclatura, por ejemplo, si tiene algún servicio en particular, si las máquinas tienen algún tipo de cumplimiento regulatorio, por ejemplo PCI, si las máquinas se encuentran dentro de una capa de aplicación específica, o bien a través de la postura de seguridad que yo lo puedo manejar mediante el uso de etiquetas dinámicas. Entonces, prácticamente a través de cualquiera de estos objetos que son inteligentes y que yo puedo consumirlos a través de vCenter, puedo definir un set de políticas bastante robusto, bastante dinámico y bastante flexible. ¿Qué opciones nos da la microsegmentación para proteger mis cargas de trabajo? Tenemos tres escenarios. El primero es aislamiento de ambientes, en donde prácticamente yo puedo instanciar múltiples ambientes, por ejemplo, desarrollo, test o producción, o por ejemplo, ambientes de PCI con ambientes no regulados dentro de un mismo host y que la comunicación entre estos ambientes sea inexistente de acuerdo a las políticas que yo defina. Otro esquema que yo puedo implementar es la segregación del tráfico. Y aquí prácticamente estamos hablando en la tendencia actual de desarrollar aplicaciones en múltiples capas. Por ejemplo, una capa para web, una capa para aplicación y otra capa para base de datos. En este caso, a través del componente de Logical Routing dentro de NSX, nos va a habilitar la comunicación entre estas tres capas que obviamente van a tener segmentos de red independientes. Y a través del modelo de Distributed Firewall, yo voy a poder implementar la microsegmentación para que únicamente ciertos puertos específicos de una capa web se puedan comunicar con ciertos puertos específicos dentro de la capa de aplicación y a su vez que la capa de aplicación solo se pueda comunicar con la capa de base de datos a través de puertos específicos. Y algo bien importante también es, si yo quisiera restringir la comunicación entre máquinas virtuales que están dentro de un mismo segmento, yo también lo puedo implementar. Con esto fortalecemos lo que es la protección de tráfico este-oeste.
Finalmente tenemos otro escenario que es un escenario ya avanzado en donde podemos hacer la reinserción de servicios de seguridad a través de la redirección del tráfico. Aquí lo que estamos haciendo es emplear los mismos mecanismos de routing y de firewalling. Sin embargo, en esta ocasión, a través de las políticas de seguridad, yo voy a redirigir el tráfico sin la necesidad de hacer configuraciones de ruteo hacia un componente o hacia un producto de un tercero de seguridad que me va a brindar componentes adicionales como por ejemplo lo que puede ser Next Generation Firewall, inspección a través de IPS, identificación de malware o de antivirus a través de mecanismos agents. Entonces, a través de la redirección de tráfico yo voy a poder reencadenar servicios sin la necesidad de realizar configuraciones en la red. Todo esto es ocurriendo a nivel del kernel. Esta redirección de servicios lo ofrecemos a través de un ecosistema de partners en el cual ustedes pueden consultar dentro de esta página, en donde precisamente mostramos las capacidades que cada una de estas tecnologías nos puede ofrecer para dar una protección adicional a las cargas de trabajo. Ahora bien, uno de los esquemas que podemos implementar con estas integraciones tecnológicas es la seguridad automatizada. Aquí en este ejemplo lo que tenemos es precisamente ciertas máquinas virtuales que bajo una política estándar de seguridad simplemente van a estar haciendo un escaneo regular en busca de virus y una vez que alguna de estas máquinas llegue a ser identificada, de forma automática se le agrega un tag de seguridad de tal forma que en automático y a través de las políticas que son dinámicas, toda comunicación sea precisamente restringida y una vez que la vulnerabilidad o la amenaza llegue a ser erradicada, la comunicación sea restablecida sin causar mayor impacto. Otro caso de uso es una DMZ contraída, en el cual vemos que muchas organizaciones por lo general implementan una sola VLAN o un solo dominio de broadcast para hacer todas las comunicaciones de todos sus ambientes y con NSX yo voy a poder precisamente delimitar las comunicaciones por área funcional, por área de negocio, para precisamente poder restringir y segregar el tráfico entre todas las máquinas virtuales sin importar si estas están en la misma red. Esto es algo bastante interesante ya que no vamos a requerir de implementar hardware adicional ni hacer reconfiguraciones de ruteo para poder hacer este tipo de ambientes, como le llamamos, de DMZ contraída o colapsada. Otro caso de uso es la segmentación típica de la red, en donde podemos tener diferentes grupos, diferentes áreas, cada una de ellas con su infraestructura propia y que a través de las políticas definidas yo pueda permitir o negar todo lo que es la comunicación entre estos componentes. BDI también es otro caso en donde podemos utilizar la tecnología de NSX. Por ejemplo, en la virtualización de escritorios podemos tener diferentes funciones dentro de una misma infraestructura de VDI y que yo pueda permitir o negar las comunicaciones entre estos ambientes. Incluso poder implementar lo que son controles de firewall a nivel de identidad, integrándonos con Active Directory. Otra integración interesante es con VMware AirWatch y NSX. Con NSX lo que yo voy a poder implementar son túneles cifrados de comunicación, ya sea a nivel de todo el dispositivo o bien por aplicación establecer un túnel específico hacia una infraestructura virtualizada o bien hacer un esquema híbrido en donde una aplicación en particular establezca un túnel y que esta comunicación únicamente sea permitida a un host. Es decir, aquí estamos complementando tanto microsegmentación como los casos de VPN o manejo seguro de los datos. Bien, para conocer un poco más de NSX, ¿qué les sugeriría? Tenemos páginas de recorridos en donde podemos ver las funcionalidades. Pueden ustedes evaluar las funcionalidades en específico de microsegmentación a través de nuestros Hands-on Labs. En este caso, el sugerido es el 1703 Use 2. Tenemos sitios de la comunidad de NSX y tenemos también una serie de whiteboards de NSX en YouTube, los cuales ustedes pueden también consultar a discreción. En conclusión, la seguridad tradicional es necesaria, sin embargo, no es suficiente, por lo cual es necesario realinear los controles de seguridad que tradicionalmente vemos y evitar así movimientos laterales y a través de VMware NSX con su componente de Distributed Firewall vamos a poder ofrecer esta seguridad avanzada a través de la implementación de un mecanismo de microsegmentación. Yo les agradezco por su tiempo y estén atentos por favor a nuestros siguientes posts. Hasta luego.